el diluvio. El diluvio. Entonces, aquí vamos a encontrar el punto 1, las generaciones de los antediluvianos. Aquí vamos a ver que se va trazando el linaje por el cual vendría Jesucristo. Traza la línea de Set a Noé. Los antediluvianos vivían alrededor de 365 años a 969 años, que fue el más que duró, que sabemos que fue Matusalén. La descripción de la mayoría de los antediluvianos, vamos a encontrar 3 palabritas. La primera palabrita que vamos a encontrar es vivió. Segunda palabrita, engendró. Y la tercera, murió. Señala la consecuencia mortífera del pecado, pues mientras más años vivía, finalmente moría. O sea, eso fue lo que Dios le había dicho al hombre, que el día que comieran del fruto, morirían. Verdaderamente no murieron al instante, pero vemos que cada uno iba muriendo a diferentes edades, pero cada uno moría. Pero sin embargo, a pesar de que todos morían, en la lista vamos a encontrar la esperanza de la inmortalidad. ¿Dónde encontramos la esperanza de la inmortalidad? Pues la encontramos con Enoc. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Jehová lo llevó. La vida de Enoc se destaca por 3 rasgos. 1. Su vida es más corta que los de otros de su generación, ya que fue de 365 años. Número 2. Caminó con Dios aún en medio de un ambiente de maldad y de infidelidad. Número 3. Desaparece repentinamente, arrebatado al cielo como Elías. Punto 2. La corrupción de la humanidad y el dolor divino. Eso lo encontramos en los capítulos 6, 1 al 8. Dice, con el transcurso del tiempo, la separación entre los setitas y los canaanitas cesó a la raíz del casamiento de los 2 linajes. La unión de los píos con mujeres incrédulas. Y fue motivada por la atracción física de las mujeres. Dice, los hijos de los matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y los hijos del hombre, pues, nacían gigantes. Lo que tiene el librito, en la parte de abajo, hay un puntito donde dice, algunos expositores piensan que los hijos de Dios son ángeles, refiriéndose a aquellos que abandonaron su propia morada. Eso aparece en Judas verso 6, porque Judas tiene un solo capítulo. Judas verso 6. Entonces dice, pero es improbable, porque Jesús se declara que los ángeles no tienen sexo ni vida matrimonial. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 22, verso 30. Dios dio a estos hombres un plazo de 120 años para arrepentirse, en el capítulo 6, verso 3. Luego, si no lo hacían, retiraría de ellos su espíritu.
El propósito del diluvio era tanto destructivo como constructivo. El linaje de la mujer corría el peligro de ser acabado completamente por la maldad. O sea, la tierra se estaba corrompiendo totalmente. Entonces, para Dios impedir que el linaje de la mujer se corrompiera por completo, pues entonces decide destruir la tierra con el diluvio. Noé construye el arca. Capítulo 6, versos 9 al 22. Noé constituye un rayo de esperanza en una época oscura. Su padre Lamec atesoraba probablemente la promesa del Génesis 3:15 en su corazón, pues puso el nombre de Noé, que significa descanso o consuelo, a su hijo con la esperanza de que éste llegara a ser un libertador. Génesis 6:29. Pero nunca se soñó de qué manera Jehová llevaría a cabo su deseo expresado. Noé se destaca en la Biblia como uno de los más cabales varones de Dios. Solamente él, entre sus contemporáneos, halló la gracia y el favor de Dios en forma personal. Capítulo 6, verso 8. Dios le reveló a Noé su plan de destruir la raza corrupta y salvarlo a él con su familia y por él la humanidad entera. Noé vendría a ser el segundo padre de la raza, ya que al todos ser destruidos y solamente quedar Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, pues prácticamente entonces Noé sería el segundo padre de la raza humana, porque de su descendencia vinieron las nuevas generaciones. Voy a leer en el primer puntito que aparece abajo. Nos dice Génesis 6:6. Dice, se arrepintió Jehová. Dice, no se arrepintió en el sentido de cambiar sus actitudes básicas, sino que sentía tristeza al ver el pecado. Eso vamos a encontrar Números 23:19. A menudo la Biblia atribuye a Dios rasgos humanos, como ojos, oídos, manos o actividades humanas. Esto se le llama antropomorfismo. No quiere decir que es corpóreo. Más bien el lenguaje se acomoda al entendimiento humano. Vamos a brincar al punto 4. Recuerden que esos dos puntitos, el de la página anterior y ese que acabé de leer, apúntenlo porque esos dos puntitos sí vienen al examen, aunque no estén en el cuestionario. Dice, Dios limpia la tierra con el diluvio. Aquí lo vamos a encontrar, capítulo 7, versos 1 al 8. No, versos 1 al 8, 14. Dice, 7 días antes de comenzar el diluvio, Dios mandó que Noé, su familia y los animales entrasen en el arca. Noé debía llevar en el arca una pareja de animales de cada especie y 7 parejas de los animales limpios. Los adicionales probablemente eran para suplir carnes y animales para sacrificar. Se supone que gran parte de los animales estaban invernando mientras estaban en el arca.
Jehová cerró la puerta. Significó que el periodo de la gracia ya había terminado. Esto nos habla de salvación y juicio. Noé quedó adentro, protegido, y los pecadores impenitentes afuera, expuestos al juicio. Dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿Cuál fue la extensión del diluvio? Aquí vamos a encontrar que hay diversas opiniones. Unos piensan de que fue un diluvio local para las áreas habitadas, otros pues piensan que fue un diluvio universal. Aquí se fue universal o limitado al área del Medio Oriente. El Génesis dice que las aguas cubrieron las montañas más altas y destruyeron a toda criatura fuera del arca, bajo los cielos. Sin embargo, hay una diferencia de opiniones entre los eruditos evangélicos. Algunos piensan que se refiere solamente a la tierra habitada de aquel entonces, pues el propósito divino era destruir la humanidad pecaminosa. Eso es lo que ellos piensan, que como el propósito de Dios era destruir la humanidad, pues el diluvio no fue universal, sino fue para aquella área. Pero sin embargo, se han encontrado en distintos continentes tradiciones que aluden a un gran diluvio, inclusive detalles de la destrucción de toda la humanidad excepto de una sola familia y el escape de en un barco. O sea que hay tradiciones en los diferentes continentes donde ellos dicen de que hubo un gran diluvio y que solo se salvó una sola familia, dando a entender que el diluvio no fue local, sino universal. Y sabemos que si echamos agua en algún lugar, comenzamos a derramar agua, el agua comienza a abarcar toda el área más baja. Y así sigue subiendo el agua hasta llegar al área más alta. Entonces, si la palabra dice que el diluvio cubrió las montañas más altas, quiere decir que el diluvio fue universal. ¿Por qué? Porque cubrió todas las áreas. Punto 5. Dice, el uso neotestamentario del diluvio. La referencia al diluvio en el Nuevo Testamento sirve como advertencia que Dios es el justo juez de todo el mundo y castigará inexorablemente el pecado y librará de la prueba a los piadosos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 9. En el tiempo de Noé, Dios destruyó al mundo con agua, pero en el futuro lo hará con fuego. En segunda de Pedro, capítulo 3, versos 4 al 14. Será el preludio para establecer un nuevo orden en el que morará la justicia. Yo quiero buscar esa cita de segunda de Pedro.
Lo voy a leer del 4 al 14. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la noche en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Apúntese en ese versículo porque para el próximo examen viene una preguntita de él. ¿De cuál versículo es que viene la pregunta? Discúlpame. Segunda de Pedro 3, 4 al 14. Ok, que tenemos que como que estudiarlo todo porque de todos esos puede venir una pregunta, ¿correcto? Sí, prácticamente todos los versos, aunque están hablando de una misma cosa. Ok, Sí. ok. Punto 6. Dice, se establece el nuevo orden del mundo. Eso lo encontramos en el capítulo 8, versos 15 al capítulo 9, versos 17. Dice, al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado por el juicio de Dios. Figuradamente, era una nueva creación y la humanidad comenzaría de nuevo. O sea, cuando dice figuradamente, o sea, que no fue que Dios lo creó nuevamente, sino figuradamente. O sea, suponiendo, o sea, que Dios purificó. Por eso dice una nueva creación, o sea, que fue que Dios purificó las obras que habían para comenzar con esa familia una nueva humanidad que viviera piamente delante de él. Pero sin embargo, lo primero que hizo Noé fue ofrecer un gran sacrificio a Dios como señal de su agradecimiento por la gran liberación pasada y como consagración de su vida a Dios para el futuro. Para dar seguridad al hombre, prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre. Reiteró el mandamiento de que el hombre se multiplicaría. Confirmó el dominio sobre los animales, dándoles permiso de comer su carne, pero no su sangre.
estableció la pena capital e hizo pacto con el hombre prometiendo que jamás volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Ahora aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué se prohibió comer la sangre? Entonces vamos a ver lo que dicen, lo que piensan algunos estudiosos. Creen que la sangre es el símbolo de vida, la cual solo Dios puede dar. Por lo tanto, la sangre pertenece a Dios y el hombre no debe tomarla. Pero hay una explicación más bíblica. La prohibición preparó el camino para enseñar la importancia de la sangre como medio de expiación. Levítico 17, versos 10 al 14. La sangre representa una vida entregada en muerte. Entonces, si entramos al libro de Levítico, vamos a encontrar que allí, para expiación del pecado, había que haber muerte. Entonces, a través del sacrificio de un animal, matando ese animal, entonces el hombre alcanzaba perdón, pero era un perdón momentáneo, no como el que ofreció Jesucristo cuando derramó su sangre, que ese fue un sacrificio para siempre, donde el hombre puede alcanzar el perdón para la vida eterna. Dios hizo pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo no destruir más al mundo por un diluvio. Al presenciar la terrible destrucción por juicio de Dios, el hombre podría preguntarse, ¿valdrá la pena edificar y sembrar? Pues de ser que haya otro diluvio que lleve todo, pero para darle seguridad de que la raza continuara y el hombre tendría un futuro seguro, Dios hizo pacto con él. El pacto con Noé es el primero que se encuentra en la Biblia. La relación de Dios con su pueblo mediante pactos llegó a ser un tema importantísimo. Dios estableció su pacto sucesivamente con Noé, con Abraham, con Israel por medio de Moisés y con David. ¿Qué es un pacto? Apúntese en esa porque esa viene. ¿Qué es un pacto? Un pacto humano es por lo general un acuerdo mutuo entre dos partes iguales, pero no es así en cuanto a los pactos divinos, porque Dios es el que toma la iniciativa, estipula las condiciones y hace una solemne promesa por la cual se ata voluntariamente en beneficio del hombre. Punto 7. Si voy muy rápido, me avisan. Muy bien, ok. Noé bendice a Sem y a Jafet. Eso, capítulo 9, versos 18 a 29. Noé, el hombre impecable, el hombre que había hallado gracia delante de Dios, el hombre que Dios había escogido para construir el arca, cayó en el pecado de la embriaguez en su propio hogar. Los largos años de fidelidad no garantizan que el hombre sea invulnerable a las tentaciones nuevas. Las distintas reacciones de los hijos le dieron ocasión
de maldecir a Canaán. Puede ser que estuviera siguiendo los pasos de su padre, burlándose de él, y bendecir a Jafet y a Sem. Se nota que la maldición se aplica a Canaán y a los cananeos solamente, y no a los otros hijos de Cam. Aparentemente, Canaán era el único hijo que compartía la actitud irrespetuosa de su padre. La maldición, por lo tanto, no se puede aplicar a los egipcios y a los otros camitas africanos. Además, es probable que los cananeos fueran maldecidos no tanto por el pecado de Cam y su hijo Canaán, sino por la notoria impureza que caracterizaría a los cananeos en los siglos venideros. La bendición sobre Sem, traducida literalmente, es: bendito sea Jehová, el Dios de Sem. Capítulo 9, verso 26. E implica que Jehová sería el Dios de los semitas. Se cumplió notablemente en el pueblo hebreo, una raza semita, los descendientes de Jafet, los indoeuropeos, serían los huéspedes de los semitas, y dándoles esto protección y uniéndose incluso con ellos en el servicio a Dios. Es decir, la promesa mesiánica pasaría a los semitas. Y se ve el primer anuncio de la entrada de los gentiles, Jafet, en la comunidad cristiana que nació de los hebreos, Sem. Vamos a brincar a la página 45. La dispersación de las naciones. Número 1, la tabla de las naciones, capítulo 10. Si la promesa de redención sería realizada por el linaje de Sem, ¿por qué dedicó el escritor sagrado tanto espacio a trazar el origen de las otras naciones? O sea, si el linaje escogido venía por Sem, entonces ¿por qué Moisés dedicó tanto a las otras genealogías, o sea, los otros hijos de Noé? Para demostrar que la humanidad es una. O sea, para demostrar de que todos prácticamente venían de la descendencia de Noé. O sea, que aunque se habían dividido en diferentes linajes, todos estos linajes venían de un solo hombre, Noé. Se agrupan los pueblos no tanto por sus afinidades étnicas, sino según sus relaciones históricas y distribución geográfica. Los descendientes de Jafet ocuparon Asia Menor y las islas del Mediterráneo. Formaron incluso grupos como los celtas, escitas, medos, persas y griegos. Los hijos de Cam poblaron las tierras meridionales, tales como Egipto, Etiopía y Arabia. Canaán constituyó el antiguo pueblo de Palestina y Siria meridional, antes de ser conquistado por los hebreos.
las naciones semitas, los elemitas, asirios, arameos y los antepasados de los hebreos se radicaron en Asia desde las playas del mar Mediterráneo hasta el océano Índico, ocupando la mayor parte del territorio entre Jafet y Cam. Prácticamente estos territorios no los vamos a entender muy bien porque no antes se ha dado la clase de geografía. Por eso era que la clase de geografía había que darla un poquito antes que esta para poder entender estas ubicaciones. Pero no se preocupen porque las ubicaciones no vienen en el examen. Ok. Se menciona a Nimrod como el fundador del imperio babilónico y constructor de Nínive y otras ciudades. Capítulo 10, versos 8 al 12. Según Deslish, su nombre significa nos revelaremos, pero posiblemente se lo adjudicaron a sus contemporáneos, porque más parece un sobrenombre que su propio nombre. Se destacó por ser el primer poderoso en la tierra. Apúntese en eso. ¿Quién fue el primer poderoso en la tierra? Que sabemos que fue Nimrod. Apúntelo. Se hizo potente. Biblia de Jerusalén. Y vigoroso cazador. Algunos piensan que figuradamente significa que era cazador de hombres. Babel, Babilonia. Llegó a ser el símbolo del opresor del pueblo de Dios después del cautiverio babilónico. En el Apocalipsis se usa el término Babilonia para designar a una confederación impía cuya caída marca la victoria final de Cristo. Algunos estudiosos piensan que Nimrod prefigura al hombre sin ley, el cual sería el último y el peor enemigo del pueblo de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 10. Punto 2, la Torre de Babel. Eso está del capítulo 11, versos 1 al 9. La ciudad de Babel fue edificada en la llanura que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí hay una preguntita, dice, ¿por qué le desagradó a Dios la construcción de la Torre de Babel? Abajo en el libro, en el puntito, dice, la Torre de Babel probablemente tenía un significado religioso relacionado con la astrología. Todavía existen las ruinas de grandes torres escalonadas en la misma región. Dice, los hombres pasaron por alto el mandamiento de que debían esparcirse y llenar la tierra. Capítulo 9, verso 11. Y capítulo 11, verso 4. Uno de los motivos que los impulsaron y por lo cual llevaron a cabo la construcción era que querían quedarse juntos. O sea, Dios los había mandado a esparcirse por la tierra. Pero sin embargo, ellos decidieron quedarse juntos y por eso pues comenzaron a edificar la Torre de Babel. Dice, fueron motivados por la intención de la exaltación personal. Cuando dijeron, hagamos un nombre. O sea, querían ellos hacerse un nombre. Dijeron, y de culto al poder,
que caracterizó posteriormente a Babilonia. Una torre elevada y así visible para todas las naciones. Sería un símbolo de su grandeza, de su poder para dominar a los habitantes de la tierra. Se excluían a Dios de sus planes. Al glorificar su propio nombre, se olvidaron del nombre de Dios. Dios desbarató sus planes no solo para fluctuar su orgullo e independencia, sino para esparcirlos, a fin de que poblasen la tierra. Y a la torre de Babel, pues lleva el nombre Babel como burla, que significa confusión. Punto 3. Las generaciones de Sem y de Abraham. Ese es capítulo 11, verso 10 al 32. La historia de las naciones gira ahora en torno a la genealogía de los semitas, el linaje de la promesa divina hecha a través de Noé. Luego el horizonte se reduce a los antepasados de Abraham. Así se prepara el camino para comenzar la historia del pueblo escogido. La mayoría de los estudiosos identifican la ciudad natal de Abraham, o sea, Ur de los Caldeos, con las ruinas Macayar, a unos 225 kilómetros al sudoeste de Babilonia. Estaba sobre el río Éufrates y se calcula que tenía unos 24,000 habitantes. Era la antigua capital de la región civilizada y próspera de Sumer, la que se consideraba la cuna de la civilización. Era también el centro del culto inmoral a la diosa lunar Nannar-Sin. Dice que todavía se ven algunas ruinas de edificios bien elaborados en el sitio religioso de la ciudad. Página 48. La historia patriarcal. O sea, ahora vamos a comenzar con los patriarcas. Ahí vamos a entrar Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 50. Aspectos de la historia patriarcal. Dice, al comenzar la historia de Abraham, el escritor inspirado deja atrás la historia primitiva de la raza en general para relatar la de una familia. O sea, ya el escritor deja los antepasados, entonces comienza con una sola familia. Comienza con Abraham. Okay. Ahí van entonces a describir a Abraham, Isaac, Jacob y José, que son los patriarcas. Todos ellos se destacan como hombres que oyen la voz de Dios y la obedecen. Todos sus momentos están señalados por la intervención divina. El gran propósito de Dios al elegir a esas personas es formar un pueblo que lleve a cabo su voluntad en la tierra y sea el medio de cumplir el plan de salvación. El periodo patriarcal comienza alrededor del año 2000 antes de Cristo y dura más o menos 3 siglos. Eso viene en el examen. El periodo patriarcal comienza
alrededor del año 2000 antes de Jesucristo y dura 3 siglos. Abraham. El llamamiento de Abraham, según Alejandro McLaren, es el acontecimiento más importante en el Antiguo Testamento. Aquí se pone en marcha la obra de la redención que se había insinuado en el huerto del Edén en el capítulo 3, verso 15. No el verso 16, el verso 15. Los primeros 11 capítulos del Génesis demuestran que Dios se relacionaba con la humanidad en general, sin haber distinción entre razas. Tanto el mundo antediluviano como el de la Torre de Babel ponen en relieve que no obstante el progreso material y el nacimiento de las civilizaciones, el hombre fracasaba moral y espiritualmente. Hasta ese momento Jehová había puesto la mirada sobre distintos individuos, que eran los medios apropiados para conservar la simiente de la mujer y el conocimiento de Dios. Ahora cambia sus métodos y llama a un hombre para fundar la raza escogida a través del espacio que el libro de Génesis concede a este paso demuestra su importancia. Los primeros 11 capítulos abarcan más tiempo que todo el resto del Antiguo Testamento, pero 39 capítulos tratan sobre los comienzos de la nación escogida, de la cual vendrá el Redentor. O sea que vemos que el libro de Génesis abarca más capítulos al pueblo escogido, pero sin embargo, en cuanto a años, el pueblo escogido pues es menos tiempo que sus antepasados. Abraham es el personaje más importante de Génesis, uno de los más importantes de la Biblia entera. Moisés dedicó meramente 11 capítulos y lo aconteció antes de Abraham, mientras que 13 capítulos se refieren casi excesivamente a la vida personal del patriarca. Dios usó a Abraham para fundar tanto la familia de Israel como la fe de los hebreos. Las tres grandes religiones monoteístas y el judaísmo, el cristianismo y el islamismo los revelan como el padre de su fe. En efecto, la Biblia declara que el pueblo elegido no refiere solamente a la descendencia carnal del patriarca, sino a todos aquellos que tienen la misma fe de Abraham. Es decir, que Él es el Padre espiritual de todos los creyentes. Eso lo encontramos Romanos capítulo 4, verso 16, Gálatas capítulo 3, verso 7. Solo a Abraham se le llama amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41, 8 y Santiago 2, 23. Número 1. Dios llama a Abraham la primera prueba. Capítulo 12, versos 1 a 9. La familia de Abraham y probablemente Abraham mismo presentaba culto a varios dioses. Josué capítulo 24, verso 2. Sin embargo, las escrituras insinúan que aún así tenían cierto conocimiento de Jehová, pues Abraham en su vejez envió a su siervo a buscar entre ellos una esposa
para Isaac su hijo. Su motivo era religioso. Quería tener una nuera que adorara a Jehová. Así que en medio de la idolatría universal, Dios manifestó a Abraham llamándole a una vida de fe y separación. O sea, sabemos que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos pues era una nación pagana. Pero según el escritor, pues piensa que aun aunque fueran una nación pagana que adoraban a otros dioses, pues había algo de fe que adoraban a Jehová. Y por eso pues Jehová le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela y vaya a la tierra que él le iba a mostrar. O sea, como quien dice, deja a tus dioses y sígueme. Las trascendentales promesas hechas a Abraham y a sus descendientes son tres. Número 1, heredarían la tierra de Canaán. Número 2, llegarían a ser una gran nación. Y número 3, por medio de ellos, todos los linajes de la tierra serían benditos. La primera prueba a la cual Dios sometió a Abraham fue la separación de su patria y de su familia. Tenía que volver las espaldas a la idolatría para poder tener comunión con Dios. La vida de fe comienza con la obediencia y la separación o muestra fe nos separa del mundo o el mundo nos separa de nuestra fe. Ya, la fe nos separa del mundo o el mundo nos separa de la fe. Abraham fue el Cristóbal Colón del Antiguo Testamento, pues salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, verso 8. Tenía que conformar en las tenía que confiar incondicionadamente en Jehová. Parece que al principio la obediencia de Abraham fue solo parcial. Llevó consigo a Tare, su padre, hasta Harán, un centro de reunión de caravanas y también del impuro culto a Sin, la diosa lunar. Tare había renunciado a su país, pero aparentemente no había abandonado del todo su idolatría. En Harán se radicó como para vivir el resto de su vida, pero luego Dios guió a Abraham para seguir rumbo a Canaán, distante unos 650 kilómetros. Pero cuando vemos en la Biblia, no estoy seguro qué capítulo exactamente que leemos, dice que Tare tomó a su hijo Abraham y a Sara y salió de Ur y habitó en Harán. Pero sin embargo, en otro verso bíblico vamos a encontrar que dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Ahí vamos a ver una pequeña, diría yo, controversia. O sea, Dios lo llamó en Ur de los Caldeos o lo llamó en Harán. Para la semana que viene les voy a buscar esos dos versos y se los voy a dar de asignación. No les voy a explicar ahora para que no se me adelanten, pero la semana que viene voy a buscar esos dos versos y se los voy a dar de asignación. Para que ustedes me busquen una explicación si fue de Ur de los Caldeos o fue de Harán que verdaderamente Dios llamó a Abraham.
Número 2, el hambre. La segunda prueba. Me quedan 2 minutitos. Dice, por falta de fe, Abraham fue a Egipto. Mira cómo dice, por falta de fe, Abraham fue a Egipto. Entonces, si a Abraham en este momento le faltó la fe, entonces, ¿por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? Y vamos a ver que no es la única ocasión que le faltó la fe a Abraham, sino que hubieron otras ocasiones más donde le faltó la fe a Abraham. Pero sin embargo, sigue siendo el padre de la fe. Dios no había mandado salir de Palestina. Recurrió a la mentira para escapar del peligro, aunque había un elemento de verdad en lo que dijo. Ve Génesis capítulo 20, verso 12. No dudó por incredulidad hacia las grandes promesas, pero sí tropezó en las pequeñas cosas. Nos sorprende que Sara haya sido considerada mujer atractiva, dando que tenía 65 años. Pero como vivió 127 años, a aquella altura sería como otra mujer a los 40. Está dando una comparación que Sara a sus 65 años podía ser como una mujer de 40. Porque sabemos que si vemos una mujer de 65 años, pues vamos a ver bastante diferencia, pero todavía Sara a los 65 años la encontraban atractiva. Y vamos a dejarlo aquí. Para la próxima semana seguimos en el punto 3. Y en la próxima semana le voy a dar la asignacióncita que les dije. La asignación de la semana que viene va a ser un bono para el próximo examen. Así que les aconsejo que lo hagan para que no salgan tan mal en el próximo examen. Así que el Señor me los bendiga. Si logro terminar de corregir los exámenes, pues se los voy a estar pasando durante la semana. Si no, se los paso el lunes. ¿Alguna pregunta? Pastor, ajá, disculpa. Dale. Kiri, te amo. Yo también. Pero, dale. Ok, no, que sí, vamos a contestar las preguntas de la página 48. Sí, ustedes vayan contestándolas, que luego cuando yo termine el material que tengo para eso, yo la contestamos todas como la vez pasada. Ok, gracias. Pero vayan contestándola para que así pues no se me haga tan complicado y si les pregunto, pues ustedes sepan por lo menos aunque sean 2. Ajá, Kiri. ¿Cuál es la asignación? Amén. Él no la ha dicho, la va a decir la semana que viene. Ay, se me olvidó. No, dándole un poquito para atrás, en palabras simples, ¿por qué es que, no, por qué es que, se me olvidó la pregunta? Lo de la sangre, el simbolismo de no comer sangre. Sí, En lo tus que propias aparece- palabras. sí, porque lo que nos da a entender el libro es que como la sangre es vida y la vida pues nos la dio Dios, pues, nosotros no podemos comer vida. Y entonces como digo, la simbología de lo que significa, o sea, la sangre fue utilizada como sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, si nosotros estamos comiendo la sangre, pues estamos comiendo vida. Y el único que da vida es Dios. Prácticamente estamos blasfemando. Si se hace, están blasfemando contra Dios. Exacto.
es Sí. como un irrespeto. Ajá. Ujú. Entonces, nosotros, exacto, te pregunto porque eso es un tema, pues, en nuestra cultura un poco controversial, porque tú Sí. sabes que Comen, morcilla. ajá, Sí. en Puerto Rico preparan eso y pues uno quiere saber bien por si en algún momento, ¿verdad? Alguien pregunta o qué sé yo. Sí, porque lo hacían bajo la ignorancia, como ellos no tenían el conocimiento de lo que significaba la sangre, pues entonces por eso cuando mataban el cerdo hacían las morcillas y no las comían, ¿no? Porque nosotros no sabíamos lo que era. Por eso es que los testigos de Jehová no quieren hacer ¿cómo dice la palabra? Transfusión de sangre, porque la sangre significa vida. Sin embargo, no están equivocados en cuanto a eso, a ese punto. Porque la palabra nos dice que no la comamos. Cuando nos hacen la transfusión de sangre, no la estamos comiendo. Ok, gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues entonces nos vemos la semana que viene. Ya para la semana que viene, pues tengo la asignación que va a ser el bono para el próximo examen. Así que Dios me los bendiga. Y perdonen que no pude dar la nota, pero fue que estuve bastante ocupado, salía tarde y como estaba preparando lo del aniversario de ayer, pues me tomó mucho tiempo y no pude terminar. Así que Dios me los bendiga y les amo a cada uno. Josué, Amén. te amo.